es muy similar a la amapola. Esta es la fuente del opio y que fue el señor Sir Turner quien aisló en 1803 la morfina y la llamó así por el dios Morfeo, el dios griego de los sueños. Sin embargo, desde hace mucho tiempo que se sabe que la morfina alivia el dolor intenso. Tal es así que, por ejemplo, los médicos egipcios lo usaban cuando ellos sabían que la persona estaba a punto de morir para aliviar el dolor intenso que sentían en ese momento. También tuvo mucha importancia en lo que es la zona mediterránea. Un momento, voy a ver. En la zona mediterránea, principalmente en el Imperio Romano, donde se cuenta que, por ejemplo, el último rey de Roma, como que era Tarquinio el Soberbio, pues tenía estas plantas en su jardín. También fue vinculado a la diosa Ceres de Grecia y sobre todo al dios Somnos de Roma, a quien se le atribuía sus poderes de control en los sueños precisamente al opio, esta sustancia. Entonces, estos fármacos se van a conocer colectivamente como opioides y no solamente son alcaloides naturales, como ya lo mencionamos, sino también que a lo largo de los años se han desarrollado derivados sintéticos y semisintéticos, como por ejemplo lo popularizó en la conocida serie Doctor House, el Doctor House que consumía hidrocodona, ¿no? Entonces ahí podemos ver que uno de los principales problemas que tenemos con los opioides es precisamente el riesgo de adicción que puede provocar en los pacientes. Ahora sí, con esa breve introducción vamos a pasar a la clasificación. En base a las características de afinidad y de eficacia, vamos a tener tres términos en los cuales los vamos a clasificar. Vamos a tener los agonistas, que son llamados así cuando poseen tanto afinidad como eficacia. Un agonista parcial va a poseer afinidad, pero una eficacia limitada. Y un antagonista tiene afinidad, pero no eficacia. Entonces, teniendo estos tres términos en mente, vamos a ver cuál es la clasificación con los respectivos medicamentos. En los agonistas puros, vamos a tener a aquellos que van a funcionar en un solo receptor, por ejemplo en el receptor mu mayormente. Entre los opioides naturales, en este grupo vamos a tener a la morfina, a la codeína y al dextrometorfano. En los semisintéticos, al tramadol, a la oxicodona y a la hidromorfona. Y en los sintéticos, a la metadona, al fentanilo, a la meperidona, al propoxifeno y la loperamida. En los agonistas parciales, vamos a tener a la buprenorfina, que es un opioide sintético. En los agonistas antagonistas se les va a llamar así por dos características. O bien son agonistas de un receptor, es decir, lo estimulan, o bien y son antagonistas de otro receptor. O por el otro lado, puede ser que sean agonistas de un receptor y solamente agonistas parciales de otro receptor. Esto ya lo vamos a entender más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, a la nalfubina y a la pentazocina. Entre los antagonistas puros, vamos a tener a la naloxona y a la naltrexona, que ambos son sintéticos. Ahora, tenemos también otra clasificación debido a basado en la potencia analgésica. Esta clasificación es muy importante y va a dividirnos a los opioides en opioides fuertes y en opioides débiles. Entre los fuertes tenemos a la famosa morfina, a petidina, al fentanil, que es el más fuerte y de mayor uso, a la buprenorfina, a la oxicodona y a la metadona. Y entre los débiles a la codeína, tramadol, nalfubina, dextropropoxifeno y hidrocodona. Pero, ¿por qué nos lleva esta clasificación tanta relevancia? Y es que existe algo llamado la escalera analgésica de la OMS, en la cual, como podemos ver, se basaba en el uso escalonado de los analgésicos para el manejo del dolor, principalmente del dolor oncológico. Y esta escalera empezaba así, ¿no? Cuando el dolor era leve, se utilizaban analgésicos no opioides,
por ejemplo, el paracetamol más los AINES. Cuando el dolor superaba y era un dolor moderado que no se podía controlar muy bien, entonces ahí se empezaban a utilizar los opioides débiles y también los analgésicos como paracetamol, AINES y terapia adyuvante. Luego se escalonaba uno más y se llegaba al dolor intenso, donde ya se usaban los opioides fuertes, los AINES y los coadyuvantes. Entonces es por eso, por el uso de esta escalera analgésica, que es importante que nosotros aprendamos la clasificación en fuertes y débiles de los opioides. Cabe resaltar aquí que el año pasado, o sea, la escalera analgésica de la OMS fue válida hasta el año pasado y ahora están haciendo un nuevo protocolo, pero por el momento y teóricamente no sirve mucho. Ya, ahora vamos a presentar una tabla donde tenemos algunos analgésicos opioides comunes, pero vamos a pasar ahora a las interacciones. Una de las cosas muy importantes. Un ratito, Lisette, Sí, doctor. Una acotación, Ya. para todos. Normalmente siempre hablamos, pensamos que los morfínicos, los opioides, no, estos péptidos, nada más se usa para dolor. Y no es así, sabemos, como tú habías hablado, es un himno analgésico, ¿no? Me gustó mucho tu apreciación sobre la historia, pero algo que quiero que escuchen. En, Imagínense en el tiempo de Colón, cuando salían las carabelas, todavía en ese tiempo ya había lo que eran las aduanas, ¿no? Entonces agarraban y veían cómo salían los barcos, y uno de los requisitos para que el barco salga era que tengan tintura de opio. Tintura de opio. Entonces, ustedes imaginarán, estarán pensando en estos momentos, doctores, que le pedían la tintura de opio para dolor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Bueno, sí, No lo sé. podría ser. No. En esos tiempos, doctores, no había refrigeradora. No había refrigeradora. Entonces, yo me imagino, pues, que las cosas que eran perecibles a los 3 días, 4 días ya estaban casi en mal estado y tenían que comerlos, ¿no? Entonces, había muchas diarreas. Y la única forma de disminuir las diarreas era dándole tintura de opio. En conclusión, escriban, doctores, escriban. Todos los opioides, entonces, tienen acción sobre el sistema nervioso central. Entonces, ya automáticamente, sobre el sistema nervioso central, entonces estábamos hablando justamente de la analgesia, de la disforia, de la euforia, de la depresión respiratoria, ¿no? Esos son los efectos sobre el sistema nervioso central. Actúa sobre las células liberadoras de histamina. Número 2. Entonces quiere decir que estos fármacos liberan histamina y por ende pueden producir vasodilatación, por ende producen hipotensión severa. 3. Lo que hay aquí viene la historia de las carabelas. Actúa sobre el músculo liso. Actúa sobre el músculo liso. ¿Qué hace? ¿Me llegan a ver? Porque yo no los veo a ustedes. ¿Me llegan a ver? ¿Sí?
¿Me ven? No, doctor. ¿Me ven, doctor? No. Porque está activado mi cámara, pero no me veo. No apagué mi cámara. Bueno, sigamos hasta que venga mi hija y me... Entonces, ¿qué es lo que pasa sobre el músculo liso? Escuchen bien, doctores. Hay dos tipos. Uno longitudinal y otro circular. ¿Me siguen? Esto es importante. ¿Me siguen? Sobre el longitudinal, ustedes saben que es el que hace el peristaltismo. Es el que hace el peristaltismo. Y el circular es el que fracciona. Entonces, inhibe al longitudinal y contrae al circular. O sea, inhibe al propulsivo y excita al circular. Y por ende, el paciente va al baño. ¿Qué dicen ustedes? No. Muy bien. Es por eso que ustedes, futuros médicos, van a encontrar algunos fármacos que tienen efectos justamente opioides, ¿no? Opioides, y que se usa para la diarrea. El más conocido, por ejemplo, es la loperamida, que ustedes lo van a escuchar bastante. Y es un fármaco que se usa para la diarrea. Como dijo Lisette, hay muchos tipos de clasificaciones. Antiguamente había una clasificación que se usaba, que era lo que eran los fenantrénicos, y cuando hablaban de los fenantrénicos, eran justamente los fármacos analgésicos, y morfina, tebaína, cocaína, lo que ustedes quieran, y los bencil-isoquinolínicos. Estos bencil-isoquinolínicos tienen más acción sobre los músculos lisos que analgesias. Y ahí hablábamos de los papaverinas, loperamidas. ¿Estamos bien, doctores? Sigue, Lice. ¿Entendieron bien? Entonces, lo único que quiero que entiendan es que los fármacos opioides no solamente va a actuar sobre el sistema nervioso central produciendo analgesia, euforia, disforia, depresión respiratoria, por ejemplo, sino también va a actuar sobre las células cebadas liberando histaminas y va a actuar también sobre los músculos lisos, tanto longitudinales como circulares. Oye, ¿por qué no se ve el No, no sale. Es porque estás compartiendo pantalla. No, ya no estoy compartiendo. Sí, es cierto. Teams nunca usaba. Ya, doctora Lisette. ¿Continúo, doctor? Sí, por favor. Ya. Entonces entendieron bien esa idea, ¿no es cierto? Sí, doctor. La cámara no funciona. Sigue, Lisette, te veo. Te escucho. Muy bien. Ya. Entonces, entre las interacciones con los opioides, es importante destacar que con los agentes antipsicóticos va a provocar el aumento de la sedación y algunos efectos variables en la depresión respiratoria. También va a haber acentuación de los efectos cardiovasculares en las acciones antimuscarínicas y bloqueantes alfa. Con los inhibidores de la monoamina oxidasa va a hacer que en conjunto
haya la contraindicación relativa debido a que hay una alta incidencia de coma hiperpirésico. Y también se ha reportado la hipertensión. Y con los hipnóticos sedantes, pues va a haber un aumento de la depresión del sistema nervioso central, particularmente de la depresión respiratoria. En cuanto a la farmacocinética, vamos a ver que la absorción puede ser mediante vía subcutánea, intramuscular y oral, pero cuando nosotros damos los opioides vía oral, debido al efecto del primer paso, pues digamos que se va a necesitar más dosis para lograr un efecto similar a que si lo damos por vía parenteral. Entre los opioides que se Ajá. absorben bien vía oral, vamos a O tener a sea la que codeína. por oral necesito más dosis, Cierto. ¿cierto? En ¿Por qué cuanto, creen? Atrás, porque perdón, esto es importantísimo. Miren, ustedes van a usar mucho morfina, doctores, porque usted ya sea morfina, ya sea petidina, ya sea codeína, cualquiera de las que ustedes quieran, pero lo van a usar ya sea como analgésico, como antitussígeno, ¿no? Pero mucho cuidado, como dijo la doctora. Si ustedes saben que es un himno que sí que produce sueño y tiene mucho efecto muchas veces colinérgico, o sea, va a producir justamente igual que la atropina, o sea, te va a producir sequedad, te va a producir estreñimiento, pero lo más importante es que te va a producir sedación. Por eso que ustedes no deben usarlo, mucho cuidado, cassette, doctores, no lo deben usar con benzodiazepina, con cualquier depresor, con cualquier benzodiazepina, ya sea diazepam, ya sea fentanilo. ¿Estamos bien? Que ese es cassette. bueno, entonces, entre los fármacos opioides que se pueden administrar vía oral y tienen una buena acción son la codeína y la oxicodona. Para evitar este efecto de primer paso, también se puede usar la insuflación nasal y también la vía transdérmica mediante parches. Los Claro. opioides se dice que tienen un porcentaje de entre 25 y 80% de acumulación en plasma. En cuanto a la distribución, va a haber una concentración alta en los tejidos altamente perfundidos, como el cerebro. Es importante aquí mencionar que van a pasar, obviamente, la barrera hematoencefálica, y sin embargo, quería hacer hincapié ahí. Como reservorio van a tener la musculatura esquelética y también se van a tender a acumular en el tejido graso, especialmente el fentanilo, que es altamente lipofílico. El metabolismo, en cuanto al metabolismo, principalmente va a ser hepático mediante el citocromo P450 y va a ser la principal ruta de los opioides fenilpiperidinas. Pero acá lo importante es que, de todas maneras, en pacientes con la función renal disminuida o que van a recibir dosis demasiado altas, se va a generar una acumulación del fármaco. Y aquí, por ejemplo, el fármaco normeperidina tiende a provocar convulsiones. Norperidina. Perdón, ya. Mucho cuidado, escuchen bien, doctores. Es muy importante lo que acaba de decir la doctora. Produce sedación. Hasta acá el guachi lo sabe. Estos fármacos te producen sedación. Te pueden producir euforia, disforia, dependiendo del ánimo del paciente. Pero ustedes van a usar bastante fármacos opioides. La morfina y la petidina. Esta petidina, escuchen muy bien, su metabolismo, la normeperidina, o se llama también petidina o meperidina, su metabolismo se llama normeperidina, es convulsivante. Entonces, pregunta de examen, doctores, es el único
es el único fármaco que puede producir convulsiones de forma directa. El resto de los morfínicos te puede producir convulsiones por hipoxia, que es diferente, en forma indirecta. Entonces, cuando me vayan a hablar van a dar meperidina, tienen que tener mucho cuidado en los viejitos, insuficiencia renal, o cuando lo ponen muy rápido, porque hay demasiado metabolismo que actúa sobre las células piramidales y produce convulsiones. Eso es cassette. ¿Estamos bien? Cassette. ¿Lo entendieron bien, doctores? Eso es bien importante lo que ha dicho Lisette. Si hay alguna duda, por favor, pregunten, porque eso es lo que van a usar ustedes mucho. Sí, Lisette. Ok, la otra forma de metabolismo también se da mediante la esterasa plasmática, en el cual se va a dar una hidrolización en el plasma y a través de las estereasas en los tejidos. Aquí, dentro de este metabolismo se encuentran, por ejemplo, los esteres como la heroína y el remifentanilo, perdón, ya. En cuanto a la excreción, es una excreción renal mediante orina, aunque también va a haber en la bilis. Sin embargo, esto es en menor proporción frente a la renal. En cuanto a aquí, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que en un paciente que sea cirrótico o que tenga falla renal, se debe considerar el riesgo de sedación y depresión respiratoria, sobre todo con opioides fuertes como la morfina. Uy, sí. Ya. Ahora vamos a entrar a lo que es la farmacodinámica. Y para entender esto, en primer lugar, tenemos que repasar lo que ya se vio en la primera clase, que son los receptores opioides. Estos receptores... Lisette, antes que me olvide, ¿van a hablar de los péptidos endógenos? No, doctor, solamente fármacos. Encefalina. Esto es muy importante, escuchen. Escuchen. ¿Me ven, no? Miren, a ver. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, miren, doctores, miren. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de dolor, se acuerdan que le decíamos, habíamos hablado del dolor, te golpeas el dedo y te duele como la gran 7 y te lo chupa, te lo sobas, ¿no? Pero te calma el dolor. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. ¿Y se acuerdan por qué calmaba el dolor? Sí, doctor. Esto es muy importante. Si yo le pregunto, ¿qué es lo que que el sistema nervioso, qué activa para que no llegue tanto a la cabeza? La vía inhibitoria descendente, doctor. Muy bien, doctores. La vía inhibitoria descendente. CASEP. Habíamos dicho que esta vía inhibitoria descendente lo que hace era justamente hace que no lleguen los estímulos al tálamo y del tálamo a la corteza. Entonces ya no había, por eso bajaba el dolor. Y era importante cuando le decía, pasaba por el tálamo y en el tálamo estaban las sensaciones, las emociones. Por eso que cuando uno tiene dolor, hay alteraciones justamente de comportamiento, ¿no? Con alteraciones, ya sea interpersonales, trabajo, social, lo que ustedes quieran. Y esto era lo que llamaba el dolor total, que era mucho más difícil tratar. La pregunta que yo le diría era, ¿quiénes modulaban
esta vía inhibitoria? ¿Se acuerda? ¿Quién que estimulaba esta vía inhibitoria? ¿Se acuerda? Doctor, si no me Es muy acuerdo, importante. es el hipotálamo. Desde el hipotálamo No, participa también. Francis, a un ratito voy a ver si puedo activar ¿cómo se llama? Mi pizarra, un ratito. Francis, estoy llamando a mi sobrino para que... Francis. Lucianita. Francis. Pero no aparece el programa acá abajo. O ya no hay. Un ratito, doctor, un ratito nomás. Ay, ya. Lucianita me dijo que lo había puesto. Me peí. Ah, entonces no lo ha puesto. Bien. No lo ha puesto. Ahí nomás entonces. Ya. Ya. Escuchen. Vean ¿te acuerdas que hicimos no hay forma como hacer un dibujo entonces? Sí, pero sin utilizar la pizarra del mouse podrías utilizar. Me van escuchando, ¿no? Mientras van viendo esto. Había una vía inhibitoria descendente. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya, vean su cuadrito que habíamos hecho un cuadro y decía que esta vía inhibitoria era estimulado por la noradrenalina, era estimulado por la serotonina, era estimulado por los opioides. Copien esos tres. Es importante. No hay como... No hay. No está apareciendo. Ya. No está. Algo ya. No hay pizarra en esta. No está apareciendo. No está apareciendo en la pizarra. Del mismo programa no está apareciendo su pizarra. Si ellos te pueden compartir su pizarra. ¿Ustedes pueden compartir su pizarra, doctores? A ver, por un momento. Pero, ¿y el mouse? Así mouse, no trae el mouse. Está cargando, doctor. Ya, vamos, mientras que va cargando. Escuchen, es importante. No solamente el dedo, para que tengan una idea. Han notado, por ejemplo, cuando ven han estado, por ejemplo, dice, estaba en la guerra, escuché un balazo y sentí un golpe y me toqué y había sangre. Y no les dolió tanto, no les dolió. O van a ver muchas veces pacientes
que eso que les han caído han tenido un gran traumatismo y todo su brazo, por ejemplo, está destrozado y el paciente está más chocado, o sea, pero no se está quejando de dolores, pero si yo agarro y le corto las uñas a usted o le saco una uña, van a chillar bastante. Entonces, ¿qué está pasando en esos pacientes? Y es muy importante. ¿Qué cree que pueden estar? ¿Se acuerda que habíamos conversado que nosotros somos unos productores de analgésicos? Somos productores de analgésicos. Y justamente producimos lo que se llaman endorfinas. Endorfinas, o sea, producimos fármacos muy parecidos, tan potentes también como las morfinas. ¿No aparece la pizarra? ¿No aparece tu pizarra, Lice? Voy a intentar compartirlo nuevamente. Sí apareció. Sí, pero no. A ver, doctores. Ya usted puede editarlo. Puede dibujar. Y está compartiendo ahí en el teléfono con acá. Tendríamos que traer. Así no, acá no. Sí, pero, ya, acá. Ajá. ¿Cómo haría? Así. ¿Así? ¿Lo notan? Sí, doctor, sí se ve. Ya, miren. Este sería la primera neurona, no, o sea, el dedo ¿cómo lo borro esto? Ya. Ya, primera neurona. Esta es la segunda, esta es la primera neurona, esta es la segunda neurona. Entonces, cuando viene el estímulo de acá, de la primera neurona, va a ir a la segunda, va a estimular justamente los N-metilaspartato, va a estimular el glutamato y va a ir al tálamo, la segunda neurona, de la segunda al tálamo y del tálamo una tercera neurona a la parte periférica, Pero ¿por qué nos calma el dolor? Porque hay una vía que actúa así. Esta es la vía inhibitoria descendente, la descendente. Esta vía que ustedes están viendo de negro, normalmente está mediado por sodio, está mediado por serotonina, está mediado por opioides. ¿Y qué es lo que hace esta vía inhibitoria? Esta agarra y abre los canales de potasio y lo hiperpolariza, o sea, no llega el estímulo para arriba. Disminuye el AMP cíclico, disminuye los canales de calcio y por ende no hay justamente
estímulo. Estímulo, por eso que nos calma el dolor. Escuchen. Eso es lo que hacen cuando ustedes se golpean, ¿no? Pero vamos a ver que si ustedes ven que está mediado también por los opioides, noradrenalina y serotonina. Y le había dicho, yo puedo calmar, ¿me ven? ¿Me ven? Sí, ¿no? Supongamos No está que yo activada. puedo tratar el dolor. ¿Y cómo puedo tratar el dolor? Yo les había dicho, puedo tratar el dolor con un AINES. Y habíamos dicho que cuando yo me golpeo el dedo, en esta zona del dedo, ustedes van a liberar bradiquininas, prostaglandinas, van a liberar cinina, sustancia P, histamina. Entonces dábamos AINES y actúa sobre un solo modulador del dolor, que era la prostaglandinas. Y nos calmaba el dolor, pero un 70%. ¿Se acuerdan que les decía? Los AINES tienen nada más una ventana terapéutica del 70%. Tomas más AINES CASEP, tomas más AINES, no te va a calmar. No te va a calmar. Pero los morfínicos te calman el dolor al 100%, o sea, tiene una ventana terapéutica de 100%. O sea, el paciente va a sentir que lo toca, que lo presiona, que lo jala, pero no hay dolor. Por eso que cuando tienen estos tipos de accidentes, ustedes van a ver que el paciente está chocado, está mirando y está con el brazo todo destrozado. Dirán que ¿por qué no le duele? ¿Qué le duele? No, es que su cerebro ha comenzado a liberar estas endorfinas. Ya sea, llamémoslos, la llamamos endorfinas, le llamamos dinorfinas, o le llamamos justamente lo que beta endorfinas, ¿no? Entonces, eso es importante. Estos fármacos que nosotros liberamos, escuchen muy bien. ¿Se acuerdan que les contaba? Cuando la mujer va a dar a luz, la vamos a partir en 2 para que salga el monstruo de 3 kilos. La mujer comienza a liberar grandes cantidades de endorfinas para que no existe dolor. Ustedes como futuros médicos habrán escuchado alguna vez que alguien se ha muerto por un parto, por dolor. No, porque el cerebro la está preparando. ¿Y cómo se llama ese precursor? ¿Se acuerda que lo que habló el doctor? Se llama justamente, ¿se acuerdan que actuaba sobre los melanocitos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la propiomelanocortina? Propiomelanocortina, que es un gran precursor, y de ahí sale el estimulador de ACTH. Por eso que la mujer hace bastante, pues, libera bastante glucosa para que crezca el monstruo. La propio va a ser estimulador de lo que es de las endorfinas para que no le duela, y la melanocitos, el estimulador de los melanocitos. Por eso las mujeres se ponen manchadas, se manchan todo. Y eso es por la propio melanocortina. Pregunta de examen.
que es el gran precursor. Sigamos con nuestro paciente. Escuchen. Ustedes están viendo que esta vía, yo puedo calmar el dolor, sí, con AINE que ustedes están hablando, ¿no? Puedo inyectarles un anestésico local, y este anestésico local lo que va a hacer es bloquear los canales de sodio, entonces ya no va a haber obstrucción amiasta posterior, por eso nos calma el dolor. Puedo calmar el dolor estimulando la vía descendente. ¿Y cómo lo puedo estimular con los opioides que están viendo ustedes? O puedo aumentar las concentraciones de sodio, de noradrenalina, de noradrenalina y serotonina en esta vía. ¿Y cómo lo estimulo? Puedo darle antidepresivos. ¿Por qué? Porque el antidepresivo lo que hace es inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, o sea que comienza a aumentar las concentraciones de noradrenalina y serotonina en este espacio y calma el dolor. Puedo calmar el dolor también aquí, porque la tercera neurona es del hipotálamo a la parte periférica, y hay una tercera neurona. Que nos va a decir la ubicación, la intensidad, la parte geográfica del dolor. ¿Cómo podemos calmar el dolor ahí? Le podemos dar anticonvulsivantes. ¿Y por qué? Porque esta neurona está mediada, su modulador también es el GABA, es los canales de potasio, los canales de sodio y de calcio. Y es ahí donde actúan los anticonvulsivantes. Las endorfinas, doctores, cassette, no solamente se van a estimular ante un dolor, sino están relacionados con el comportamiento, con el apetito, con el estrés. Por eso que ustedes ¿te acuerdas que les decía? Cuando quieren tomar un vinito, no solamente se libera dopamina, que es el adictivo, sino también liberamos encefalina, que es con el placer. ¿Entendieron bien? Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Supongamos, escuchen, sabemos que los opioides producen vasodilatación y pueden producir una hipotensión rápida y prolongada. Ese es su efecto. Rápida y prolongada. Entonces, ese es el efecto que también tienen las endorfinas. Cuando yo agarro y tengo un accidente, muchas veces lo van a encontrar al paciente hipotenso. Dirán, ¿y por qué tan hipotenso? Está perdiendo sangre. No solamente sangre, sino que mi cerebro está liberando endorfina para calmar el dolor por el trauma, y esto produce justamente vasodilatación. Llega a la emergencia y ustedes agarran, dice, le debe estar doliendo bastante, y le ponen justamente una morfina en ese momento sin haberlo hidratado al paciente, y pueden producir una hipotensión mucho más severa. ¿Entendieron bien ahora estos fármacos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces, nosotros somos productores de morfina. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Ya.
Ya, doctora, podemos, Lisette, con tu clase, ya podemos hablar de los receptores. ¿Entendieron bien esta parte? ¿Quedó en algo en duda, doctores? Doctor, ¿me Entonces, escucha? siempre tienen que tener en cuenta lo que son las encefalinas, que a veces nos olvidamos, las dinorfinas, todas esas cosas que son opioides, que nosotros lo producimos. Ya, doctora. Ok, entonces vamos a continuar. En cuanto a lo que son los receptores opioides, estas son proteínas G acopladas a segundos mensajeros. Ajá. Los tres principales son el mu, el delta y el kappa. También se ha descrito un receptor llamado orfanina FQ. Se le llama mu porque es el agonista de la morfina. En el caso de kappa se le ha puesto ese nombre porque su agonista es la ketaciclasosina. Y delta tiene ese nombre porque fue caracterizado por primera vez en las dosis diferentes. Bueno, en cuanto al receptor mu, tiene tres principales que son el mu1, mu2 y mu3. Se encuentran en la corteza cerebral, en el tálamo, en la sustancia gris periaculoidal, la médula espinal, en la sustancia gelatinosa. El receptor delta también tiene tres tipos, el delta 1, delta 2, delta 3. Este receptor se encuentra en la amígdala, el bulbo olfatorio y la corteza cerebral. Receptor kappa se encuentra en el hipotálamo, en la sustancia gris periacueductal, en el sistema límbico y en la médula espinal, también en la sustancia gelatinosa. Aquí tenemos un cuadro en el cual podemos observar las funciones de cada receptor y la afinidad por el opioide endógeno de cada uno de ellos. Entonces, como ya lo mencionaba el doctor, en realidad todos estos son receptores que funcionan a nivel fisiológico y que tienen afinidad por las endorfinas, encefalinas, dinorfinas. Y también cumplen diferentes funciones, como podemos ver, aparte de la analgesia, la sedación, también en el tracto gastrointestinal, en la liberación de hormonas y neurotransmisores. Y bueno, eso es en cuanto a los receptores. Entonces, Un ratito, Lisette. Si yo les preguntara en un momento en el examen, ¿cuál de los receptores es el más peligroso? Si ustedes puedan ver, miren, doctores, miren un ratito el cuadro del Lisette. Normalmente siempre están, ya sea, por ejemplo, los kappa, los mu, los delta, actúan sobre la analgesia, ¿no? Ya sea periféricos o pues, medular o central, ¿no? Pero el más peligroso es el mu2 y el mu2. ¿Y por qué? Porque el mu2 produce depresión respiratoria. Y usted dirá, ¿cómo será una depresión respiratoria? Imagínense, doctores, que tiene una respiración, cuando yo le pongo morfina a un paciente, puede llegar a tener 4 respiraciones por minuto. Traten de tener 4 respiraciones por minuto, doctores. Difícil, ¿no? Ese es el más peligroso. La depresión respiratoria.
y el paciente se pone morado, todo un desastre. ¿Entendieron bien la pregunta? Sí, doctores. Ok. Entonces ahora vamos a ver, en cuanto a la farmacodinámica, cuáles son las acciones celulares de los opioides. En primer lugar, tenemos que ver, vamos a empezar desde la parte izquierda de la diapositiva, que hay proteínas G. Doctor, hay de audio, no sé si es porque está activado sus dos micrófonos. Bueno, continuando. Las proteínas G heterodinámicas pueden ser de dos tipos. La que estamos viendo aquí, la G sub I o G inhibitoria, y la G sub S o G estimulante, pero se van a diferenciar porque las inhibitorias, como su nombre dice, van a inhibir la vía de la adenilato ciclasa, y las proteínas G sub S van a funcionar o van a estimular esta vía. Entonces, nosotros podemos observar aquí que frente a un estímulo doloroso, el dolor va a llegar a través de las neuronas, y estas pues van a ser estimuladas por los neurotransmisores, que en este caso van a hacer que el estímulo doloroso pase a través de las mismas. Los neurotransmisores, por ejemplo, pueden ser el glutamato, etcétera, ¿no? Y vamos a enfocarnos en que tenemos aquí el canal de calcio y el canal de potasio, los cuales van a ser esenciales en lo que es este mecanismo de opioides. También vamos a observar que el receptor mu para opioides se encuentra aquí y aquí también, tanto en la neurona pre como postsináptica. Entonces, para entender esto, vamos a ver aquí al lado derecho que tenemos a la proteína G inhibitoria y también a la proteína GS. Cada una de estas tiene unas subunidades alfa, beta y gamma acopladas a ellas, las cuales se van a activar mediante una GTP que va a activar la subunidad alfa. Esta subunidad alfa va a activar a su vez la proteína adenilciclasa, la cual va a activar y va a producir el segundo mensajero, en este caso el AMP cíclico, que a su vez va a activar a la proteína quinasa inactiva, la va a volver activa, y esta a su vez tiene las siguientes funciones, ¿no? Que es la apertura de canales, en este caso para estimular el entrada de calcio y que pueda facilitar también que las vesículas transporten los neurotransmisores. Y también va a tener otras funciones como la transcripción genética. Sin embargo, como estamos viendo, estas son las funciones principales de la proteína GS. Y nosotros habíamos dicho que los opioides van a trabajar con la proteína G inhibitoria. Entonces, nosotros hemos repasado cuál es la vía, cuáles son las funciones de la proteína GS para conocer qué es lo que esta proteína va a inhibir. Entonces, la proteína G inhibitoria, básicamente al unirse con el opioide, va a inhibir todo lo que hemos visto, pero sin embargo, se dice que las subunidades gamma y beta de esta proteína van a activar el gen CREB en el ADN, en el núcleo de la célula. Este gen lo que codifica son proteínas neuromoduladoras. Ahora, entonces, en cuanto a las acciones celulares, entonces, de los opioides, vamos a ver que en primer lugar va a ser la inhibición de la vía de la adenilato ciclasa. En segundo lugar, la activación de la conductancia
de potasio que va a hacer que los iones de potasio salgan de la célula y ocasionando como consecuencia la hiperpolarización de la célula y pues dificultando la transmisión del impulso nervioso doloroso. En tercer lugar, la inhibición de la conductancia de calcio, lo que va a impedir la entrada de calcio a la célula y por ende la liberación de neurotransmisores que van a llevar el dolor. Y finalmente, pues, ya como resultado de estas tres acciones, la inhibición de la liberación de los neurotransmisores. Y por último, hay un efecto que es muy interesante, que es la activación de las proteínas GS. Nosotros habíamos dicho que los opioides solamente trabajan con las proteínas G inhibitorias. Sin embargo, hay una situación en la cual se van a estimular las proteínas GS, que es en presencia de esta molécula, que es el gangliósido M1. Entonces, al activarse esta molécula es cuando va a producir una mayor transmisión de impulsos nerviosos y esto nos daría, por ejemplo, uno de los efectos de los opioides, que es la euforia. Sin embargo, esto es en poca cantidad, así que no es muy frecuente, pero esa sería la explicación fisiológica. Disculpe, doctor, ¿se me escucha? Doctor, Sí te escucho, sí te escucho. ¿puedo observar la diapositiva? Sí, es que Sí, ya. estoy yendo, pero En estoy cuanto, entendiendo. en cuanto a esto, aquí es importante también ver los mecanismos de tolerancia. Nosotros habíamos mencionado al inicio de la exposición que uno de los principales problemas en el uso de opioides es que causa adicción. Y esta adicción se va a basar precisamente en los mecanismos de tolerancia, que van a suceder o se van a explicar a nivel celular de la siguiente forma. En general, principalmente se van a deber, la tolerancia al medicamento se va a deber a los cambios a nivel de los receptores. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una desensibilización y una internalización. Como podemos apreciar aquí, nosotros tenemos el receptor Mu para utilizarlo como ejemplo. Este receptor, al unirse al opioide, va a provocar que se fosforile. En esta fosforilación van a participar las proteínas llamadas sinasas acopladas a proteína G. Ya, entonces, cuando este receptor se fosforila, va a reducir su afinidad por el agonista. Es decir, ya no va a funcionar normalmente con el agonista. Entonces, lo que va a suceder ahora es que el receptor se va a desacoplar de la proteína G y se va a unir a esta otra molécula que se llama beta-arrestina. Esta molécula beta-arrestina va a facilitar la endocitosis del receptor. Lo va a llevar al interior de la célula. Y adentro de la célula, este receptor puede tomar dos caminos. El primero, la desfosforilación, en la cual se le va a quitar los dos fosfatos y va a regresar a la superficie celular, reciclándose. Y el segundo camino que puede sufrir es que luego de la endocitosis se degrade a través de la proteína específica GASP y entonces el receptor se elimine. Básicamente esta es la principal la principal hipótesis que se tiene frente a lo que serían mecanismos de tolerancia. Sin embargo, también se ha postulado otras. Por ejemplo, nosotros sabemos que uno de los medicamentos que causan mayor tolerancia es la morfina. Sin embargo, se ha demostrado que la morfina al unirse al receptor, no es un buen sustrato para estas proteínas GRK. Quiere decir que no se fosforilan fácilmente y no se internalizan fácilmente. Entonces, esta teoría no explicaría por qué la morfina causa tolerancia. Es así que se ha
se ha creado otra teoría, otra explicación, en la que estoy señalando aquí con el mouse, llamada teoría Rabe, que básicamente compara la interacción que tiene el fármaco con su capacidad de internalizar el receptor y a su vez provocar lo que sería la tolerancia. Es así que esta teoría dice que los fármacos con un RABE alto quiere decir que los que no internalizan producen una mayor tolerancia. Y los que sí internalizan fácilmente estos receptores, los que sí causan que estos receptores vayan dentro de la célula, tienen un RABE bajo y causan baja tolerancia. ¿Por qué? Porque se dice que ya al no haber este proceso de endocitosis y de reciclaje y de todo ello, la célula busca otra forma de compensarlo. Y la otra forma de compensarlo, por ejemplo, es con mecanismos más difíciles de revertir, como la hipertrofia de la vía de la adenilato ciclasa que habíamos visto acá. Entonces, esta vía se hipertrofia y funciona más de lo que normalmente funcionaría. Entonces, esa es otra de las teorías, por eso lo hemos puesto aquí. Y finalmente tendríamos la activación de receptores en MDA y el aumento de los niveles de calcio por otras vías. Entonces, esto lo he resumido aquí en un cuadrito, donde tenemos aquí en los cambios a nivel de receptores lo que hemos hablado, que es la principal explicación para este mecanismo de tolerancia. También tenemos, por otro lado, cambios a nivel de la señalización intracelular, que ya incluye hipertrofia del sistema de la adenilato ciclasa, cambios de conductancia de calcio y potasio, la activación de la vía inositol trifosfato, y también que pueda existir cambios en otras enzimas que dependen del calcio, como es el caso de la COX y de la SOM, ambas que participan también en lo que es el mecanismo del dolor. En cuanto a los cambios a nivel de otros sistemas, ya aquí vamos a ver la activación de los receptores en MDA, la participación de sistemas antiopioides y la participación de otros sistemas de neurotransmisión. Entonces, como vemos, hay muchas teorías, pero como recalqué, las más importantes son las que tienen que ver con los receptores. Ahora vamos a entrar a ver los mecanismos de acción de los opioides. Ya vimos la parte celular, entonces ahora vamos a ver a nivel sistémico. En general, a nivel sistémico, los opioides van a activar mecanismos inhibitorios y excitatorios en la médula espinal. Entonces, estas vías inhibitorias descendentes es lo que va a causar la analgesia. ¿Sí, Oscar? ¿Me escuchas? Un ratito, algo que es muy importante de que se me pase, y esto es importante pregunta examen. Escuchen bien, doctores. Como dice, la tolerancia, ¿qué quiere decir? Ustedes van a comenzar a darle al paciente, por ejemplo, 10 gramos de morfina, ¿no? Y seguro a la semana que viene van a tener que darle 15 para tener el mismo efecto farmacológico. O sea, la analgesia. Y esto ustedes lo van a ver muchas veces en pacientes con cáncer o pacientes quirúrgicos con cirugías muy dolorosas. Ustedes van a tener que aumentar. Esa es la tolerancia que ha hablado Lisset. Estos fármacos, escuchen, no solamente el cerebro libera mucha dopamina. Hemos dicho que la dopamina está relacionada no solamente con el placer, sino también está relacionado con la adicción. Entonces, sienten mucho placer estos fármacos. Los que toman morfina, muchos van a tener muchos síntomas. Muy bien, un ratito, un minuto, nada más. El paciente va a tener también tolerancia, o sea, a la miosis, va a estar, por ejemplo, no va a estar todo el día antisórico. Entonces, si yo en algún momento
el paciente que está con morfina va a tener tolerancia al distrés respiratorio, sí, porque al inicio va a estar con 4 respiraciones y después va a tener una respiración casi normal. ¿Qué es lo que no hay tolerancia? Escuchen bien, pregunten. El paciente no va a tener tolerancia a la miosis y a la constipación. ¿Y por qué lo digo? Porque el paciente que toma continuamente morfina, o ya sea en forma recreativa, entonces lo van a reconocer nada más porque está miótico y porque está estreñido. Son los dos tipos de síntomas que lo pueden reconocer. No hay tolerancia. Al resto sí va a haber tolerancia. ¿Entendieron bien, doctores? ¿Entendieron bien, doctores? Muy importante. Muy importante. Sí. Ok, bueno, entonces a nivel sistémico habíamos dicho que los opioides iban a activar mecanismos inhibitorios y excitatorios en la médula espinal. En este caso estamos hablando de las vías inhibitorias descendentes que van a desencadenar la analgesia. También van a tener, a ver. Bueno, lo que ahorita estamos viendo al costado es una imagen de los sitios en los que van a actuar los opioides. En primer lugar tenemos aquí la A, que está indicando las terminales primarias aferentes del nociceptor. Aquí vamos a ver que los tejidos opioides van a tener acción en los receptores Mu. Como habíamos visto ya anteriormente cómo funciona a nivel celular, bueno, lo mismo va a pasar acá, pero a nivel de las terminales aferentes de las neuronas. En cuanto a lo que es el asta dorsal, también se va a atenuar a nivel presináptico y también a nivel postsináptico. Y se puede también debido a los bloqueadores de calcio, también se podría ver aumentada esta atenuación a nivel del asta dorsal. En cuanto aquí vamos a tener también que la C nos está indicando la amígdala. Como lo había mencionado el doctor, hay un componente también emocional del dolor. Y por eso se dice que los opioides son analgésicos completos, porque van a actuar también a nivel de esta vía que va a ocasionar que precisamente el paciente se sienta mejor con el uso de los opioides y también pues por la disminución del dolor, ¿no? En este caso, por eso habíamos dicho que es importante en el componente emocional del dolor. Muy bien. Aquí, perdón, voy a minimizar esto. Aquí tenemos la imagen que nos está explicando que lo que ya nos había explicado el doctor, ¿no? De la inhibición. Porque se dice que los opioides también inhiben directamente a las neuronas y esta inhibición va a dar como resultado la activación de neuronas inhibitorias, que a su vez van a inhibir la transmisión del dolor. Eso es lo que se está explicando en el gráfico. Lisette, dame 5 minutos, por favor. Ya. 5 minutos. 5 minutos, un ratito.
Ya, Lisette. Ya, doctor. Entonces, ya para finalizar esta parte, tenemos el gráfico que indica los lugares donde va a actuar el opioide de la vía inhibitoria descendente. Entonces aquí vemos la corteza, el mesencéfalo, la zona gris la sustancia gris periacueductal, la médula ventral rostral, perdón, y el asta dorsal. Entonces, lo que
se explica aquí, básicamente está resumido aquí, ¿no? La inhibición de los receptores periféricos, de sinapsis mediada por receptores Mu, la activación de la vía aferente, la reducción de la actividad de la vía aferente espinotalámico y la modulación de las sensaciones dolorosas. Ahora vamos a ver los efectos sobre órganos y sistemas. Aquí vamos a ver los efectos sobre el sistema nervioso central, los cuales incluyen la analgesia, la sedación, la euforia, la miosis, la rigidez troncal, la supresión de la tos, las náuseas y vómitos. En cuanto a la temperatura, va a depender de qué tipo de receptor se estimule. Cuando se estimulan los receptores Mu, se causa una hipertermia, y cuando se estimulan los receptores kappa, lo que se causa es una hipotermia. También va a actuar en la arquitectura del sueño, disminuyendo el tiempo de las fases 3 y 4. Sin embargo, el mecanismo por el cual lo hacen no está esclarecido aún. Y finalmente, lo que consideren más peligroso, que es la depresión respiratoria. En cuanto a esto, es importante recordar lo que es la tríada de intoxicación por opioides, que incluyen la depresión central, la depresión respiratoria y la miosis. Ahora sobre el sistema nervioso periférico vamos a tener a nivel cardiovascular que va a producir bradicardia e hipotensión, pero en el caso del fármaco meperidina no va a producir bradicardia. Esta es la excepción, debido a que tiene una acción muscarínica que lo que puede provocar es taticardia. A nivel Quiero que escuchen bien porque pregunta de examen. A nivel gastrointestinal vamos a tener principalmente que se va a producir el estreñimiento. Y esta es una de las complicaciones más frecuentes en pacientes oncológicos, ¿no? Porque son ellos los que a veces tienen tratamientos prolongados con opioides. También vamos a tener que puede existir el cólico biliar, el reflujo de secreciones biliares y pancreáticas, y podría llegar hasta una pancreatitis. Y esto por lo que explicó el doctor al inicio de la clase, ¿no? De las funciones o de las acciones de los opioides en la musculatura lisa. Entonces vamos a tener que el tono miógeno va a estar aumentado en el intestino delgado y en el intestino grueso, lo cual va a dificultar el peristaltismo y va a provocar el estreñimiento. También provoca la contracción del músculo mesoiliar y el esfínter de Otto. Déjalo ahí un ratito. ¿Me escuchas? Sí, doctor, sí se lo escucha. Miren, doctores, es muy importante para que entiendan. ¿Se acuerdan que decía que actúa sobre los músculos lisos, produciendo sobre los músculos longitudinales, lo inhibía, y sobre los músculos circulares lo contraía? Y es por eso que cuando ustedes van a su paciente había estreñimiento, porque el circular, el que daba peristaltismo lo inhibía y se contraía todo, y el paciente no hacía dos. Cuando comenzaron a buscar un análogo, escuchen bien, un análogo, o sea, estaban buscando un fármaco muy parecido a la atropina, se dieron cuenta que uno de los fármacos que estaban haciendo experimento tenía efecto analgésico. Y le llamaron justamente petidina o meperidina. Entonces, acuérdense, cuando ustedes hablen de petidina o meperidina, que están viendo ahí, que está justamente en la cardiovascular que ha puesto el CEP, ustedes automáticamente piensan en un fármaco que produce taquicardia, relajación de los esfínteres. ¿Por qué? Porque normalmente, supongamos, yo hoy tengo
dolor cólico vesicular, cólico vesicular. Y yo le doy, por ejemplo, morfina. La morfina lo que va a hacer, doctor, te calma el dolor. El guachi lo sabe, te va a calmar el dolor al 100%. Así ya no va a sentir nada. Pero ¿qué va a pasar? El esfínter de Oddi, ¿qué pasaba con los esfínter, la morfina? ¿Lo cerraba o lo contraía? ¿Lo contrae? Muy bien, se cierra. Y entonces ya no hay drenaje de la vesícula. Al paciente al día siguiente está sin dolor, pero una vesícula que tiene el tamaño de una palta. Entonces va a tener que entrar a... Entonces ustedes tienen que darle un fármaco que le calme el dolor, pero que le relaje el esfínter. Entonces le dan justamente meperidina o petidina y ustedes dirán, ¿por qué le estamos dando? Porque es un opioide que tiene efecto de relajación, el único que tiene efecto de relajación en los esfínteres. Aparte que habíamos dicho por un examen que meperidina, petidina, tu metabolismo, la meperidina, la que va a producir convulsión. ¿Estamos bien? Eso es lo que he querido decir. Porque todo el guacho. ¿Vas a hablar más de la parte cardiovascular, Liceo, o ahí nomás? No, doctor, no voy a hablar más de la parte cardiovascular. Y el resto de tus compañeros, para que entiendan más o menos. Tampoco, doctor. Ya, miren, esto es importantísimo. Vamos a hacer los tips. Nada más. Los tips nada más. La morfina produce vasodilatación. Ya lo saben. Primero, produce vasodilatación, escuchen bien. Produce vasodilatación en primer lugar arterial. Y posteriormente produce vasodilatación venosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Gracias a la arterial, la vasodilatación es rápida. Y gracias a la vasodilatación venosa es prolongada. Entonces, cuando ustedes usen una morfina, la hipotensión es rápida y prolongada. Casi. De igual modo, la morfina produce bradicardia. Entonces, ¿por qué produce bradicardia? Hay disminución de las presiones ventriculares, hay disminución del consumo de oxígeno, hay disminución de lo que es volumen de eyección ventricular, todas las presiones diastólicas disminuyen. Entonces, mucho cuidado. Y acuérdense, cassette, por favor, hay vasodilatación, no solamente por efecto directo de la vasodilatación venosa y arterial, sino que el paciente hay aumento de CO2. ¿Por qué hay aumento de CO2? Porque hay depresión respiratoria. Y como hay depresión respiratoria, normalmente comienza a retener CO2. Y el CO2, acuérdense, doctores, es vasodilatador y también es hipnótico. Es hipnótico. Por eso que cuando quieren dormir, comienzan a tener una respiración
lenta, superficial, su CO2 aumenta y tienen tendencia al sueño. Por eso lo que hacen es, cuando tienen sueño, bostezas para botar el CO2 y te despiertas. ¿Nunca se han dado cuenta? Bosteza para botar el CO2. Porque el CO2 es hipnótico y es vasodilatador. Y también hay vasodilatación porque los estomorfinos producen liberación de histamina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, efecto directo, efecto de CO2, efecto histamínico, la hipotensión es muy severa. ¿Lo entendieron bien, doctores? Pregunta hasta acá. Ya, Alice. Bueno, entre los efectos a nivel renal vamos a tener que en general la función renal va a estar deprimida. También va a tener un efecto antidiurético y también va a provocar, retención urinaria. Debido a eso, a la disminución del plasma renal, los opioides también mejoran la reabsorción de sodio y también aumentan el tono ureteral y el esfínter. En cuanto al útero, va a tener un efecto tocolítico, va a retrasar o prolongar el en este caso, vamos a mencionar los medicamentos como son el y a nivel endocrino, los opioides van a aumentar la ADH, van a bajar la ADH y la testosterona, que hace como la baja de la libido. En el cuadro podemos observar los efectos adversos de los opioides y los han dividido en efectos adversos con el uso agudo y los efectos adversos con el uso crónico. Entre los efectos adversos con uso agudo tenemos la depresión respiratoria, náuseas, vómitos, prurito, urticaria, estreñimiento, retención urinaria, delirio, sedación, mioclono y convulsiones. En cuanto a los efectos adversos con el uso crónico de los opioides, tenemos al hipogonadismo, la inmunosupresión, el aumento de la alimentación, el aumento de la secreción de la hormona de crecimiento, efectos de abstinencia, tolerancia, dependencia, abuso, adicción, hiperalgesia y deterioro del hipogonadismo, la inmunosupresión, el aumento de la alimentación, el aumento de la secreción de la hormona de crecimiento, efectos de hiperalgesia y deterioro de la secreción de la hormona de crecimiento, efectos de hiperalgesia. Ahora vamos a ver cuáles son los principales fármacos opioides y sus aplicaciones clínicas. Todos los fármacos que ustedes ven en verde son los fármacos que se encuentran en el petitorio. Y entre las aplicaciones clínicas tenemos que la principal puede ser, o la más conocida es la analgesia, pero también se puede utilizar para tratar edema pulmonar agudo, tos, diarrea, escalofrío y algunas aplicaciones también en anestesia. Vamos a detallar los medicamentos que aparecen en el petitorio.
Los recortes que pueden ver aquí son tomados de la guía de uso clínico de la Organización Mundial de la Salud, en las cuales nos van a indicar tanto la farmacocinética, la farmacodinamia y la dosificación de cada uno de los medicamentos ya con mayor precisión. Entonces, la morfina se usa para el dolor intenso, el dolor postoperatorio inmediato, el dolor crónico maligno y el dolor asociado a infarto de miocardio. También para la disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar. También para la disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar. También para la disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar. Entonces, ver que hay una solución inyectable que viene al 0.1% y al 4%. Y se usa para el tratamiento del dolor intenso. Pero también hay formas orales que se van a utilizar para el tratamiento prolongado del dolor crónico y para el alivio de dolores posoperatorios. En cuanto a la codeína, es un medicamento principalmente antitusígeno y podría usarse también como antidiarreico. Los efectos secundarios que va a mostrar la codeína. ¿Me escuchas? Sí, doctor, sí, el audio está. ¿Me escuchan, doctores? Una pregunta. Para que piensen. El guachi le va a decir que para la analgesia, ya sea para dolores moderados a graves, ya sea de quirúrgico, de cáncer, lo que ustedes quieran. Dolor del alma, si quieren, ya, pero ustedes han preguntado por qué lo damos para un edema, porque lo ha puesto, ¿no? Lisep, ponlo para atrás, por ejemplo. Lisep, ponlo para atrás, ahí, morfina. La morfina. La morfina. El siguiente, edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Ahí dice edema agudo de pulmón, como ha puesto la doctora. Se usa para disnea asociado a insuficiencia, ¿no? Cardíaca izquierda o edema pulmonar. ¿Por qué creen que se usa para edema? ¿Es un diurético? ¿Es un cronotrópico acaso? ¿Positivo como se usa como los digitálicos? Escuchen un ratito. ¿Te acuerdas que te decía que producía vasodilatación, especialmente también arterial y venoso, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? En la precarga produce vasodilatación, llegando a secuestrar casi el 30% del volumen, porque ustedes saben que el volumen en la precarga es 60, pero acá todavía le aumenta 30% más, que es bastante, ¿no? Sobre esos 60. ¿Me siguen? Entonces, como produce vasodilatación, ya no llega tanta sangre al corazón y por ende ya no llega tantas presiones al pulmón y por ende disminuye el edema pulmonar. Es por eso que se puede usar para edema pulmonar.
Y eso ustedes van a notar que algunos hospitales están usando justamente estos fármacos, también lo están usando para el COVID, cuando el paciente está en máquina. ¿No? No la morfina, pero pueden usar el fentanilo para que sea soportable, justamente. Y entonces, por un lado, que sea soportable el tubo endotraqueal y por otro lado, para disminuir los edemas pulmonares. Por eso, doctores. Sigue, sigue, Elise. Te escucho. Disculpe, doctor, estaba desactivado mi audio. No te preocupes, Elise. Ya, entonces, como decía, la codeína es un antitusígeno y un antidiarreico, y que los efectos secundarios que se mencionan en el cuadrito amarillo, como son mareo, náuseas, vómitos, estreñimiento, van a depender de la dosis. Y tenemos aquí que la dosis máxima de codeína recomendada es de 400 miligramos por día. Y se debe tener una especial precaución cuando combinamos este fármaco con los AINES o con el paracetamol. Claro. A ver. Siguiente, ya. El siguiente medicamento es la oxicodona, que es un La analgésico. codeína ustedes lo van a usar nada más, doctores, como antitusígeno. Como antitusígeno. ¿Por qué? Porque normalmente todos estos fármacos, escuchen bien, todos estos fármacos, las morfinas, actúan justamente inhibiendo el centro de la tos. ¿Por qué usamos codeína y no usamos morfina? Porque la codeína tiene menos efecto. Tiene menos efecto. Entonces, por eso, como tiene menos efecto de depresión, menos efecto de adicción, por eso lo usamos nada más para su efecto como inhibición de la tos. Se puede agregar, porque también tiene un efecto analgésico casi un 30%. Por eso que se le adiciona, usted como médico nuevo, con paracetamol, por ejemplo, se le puede dar con cualquier AINES, por ejemplo, y lo que hacen es como actúan estos fármacos, codeína y paracetamol, actúan en diferentes receptores, entonces vamos a tener un efecto analgésico de potencialización, mucho más potente. Pero ustedes lo van a usar nada más como antitusígeno. Sigue, por favor. Bueno, el siguiente medicamento es la oxicodona. Oxicodona. Y bueno, este medicamento básicamente es un medicamento que se va a usar en alucinaciones para pacientes que ven cosas imaginarias, ¿no? El otro uso también que se le da a este medicamento es para tratar el dolor severo. En cuanto a la dosificación, Claro. es individualizado y va a depender de cada paciente. En cuanto a las interacciones, doctores,
Te escucho, Lisette. Ok, en cuanto a las interacciones farmacológicas que hay que tener en cuenta con este medicamento es con la sertralina y con el fármaco de fluoxetina, que ambos son inhibidores del citocromo P450. El siguiente medicamento que vamos a ver es la metadona. Entre sus usos se indica, por ejemplo, para tratar el síndrome de abstinencia que cuando el paciente ya tiene síndrome de abstinencia, experimenta síntomas de ansiedad, vómitos, diarrea, escolar, diarrea. Entonces, nosotros este medicamento debido a que pueda reducir la concentración plasmática porque este medicamento vía hepática. En cuanto al fentanilo, es de origen sintético, tiene una zona El fentanilo. se puede usar en el mantenimiento de la anestesia general y regional. Claro. Se debe usar con oxígeno en pacientes que tienen alto riesgo y que someten a intervenciones quirúrgicas. Esto debido a la depresión respiratoria, ya que, bueno, finalmente mencionar que recordar que este fentanilo tiene una acción esto debido a la depresión respiratoria. Ahora, ya que finalmente esto debido a la del metabolismo y también cuando el paciente consume el medicamento actividades farmacológicas. Okay. El tramador, este de aquí va a pertenecer al segundo peldaño de la escalera analgésica y es útil en el dolor moderado. Lo puse también porque el tramadol es de uso frecuente y es bastante conocido, al menos aquí en Perú, y es utilizado como analgésico. Debemos de tener cuidado en que este tramadol no debe ser usado en los pacientes que están recibiendo inhibidores de la monoaminoxidasa y que se debe tener precaución con los inhibidores de la recaptación de serotonina y con antidepresivos tricíclicos, porque podría causar convulsiones y también el síndrome serotoninérgico, perdón, ya. Entonces, eso sería todo en cuanto a la exposición de opioides. Doctor. Creo que tiene el audio desactivado. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Vamos a hablar un poquito del tramal, porque es lo que ustedes lo van a usar. El tramal es uno de los fármacos
que lo puedes comprar en la botica, en cualquier Incafarma, todo. Pero no puedes comprar morfina, no puedes comprar, por ejemplo, fentanilo, no puedes comprar meperidina, petidina. Y la pregunta irán, ¿y por qué puedo comprar este fármaco Tramal si normalmente actúa sobre receptores opioides? Eso es lo más lógico que es lo que ustedes deben pensar. Escuchen, el Tramal es un fármaco que tiene acción sobre los receptores de opioides un 30%. O sea que actúa sobre el AMP cíclico, disminuye lo que es los canales de calcio, aumenta los canales de potasio, ¿no es cierto? Disminuye el calcio, entonces calma el dolor por la vía inhibitoria. Pero, por otro lado, tiene un efecto aumentando la concentración en esa zona de noradrenalina y serotonina, muy parecido a un antidepresivo. Y actúa también bloqueando los receptores de N-metilaspartato, o sea, hace que no suba el efecto. Si se dan cuenta, nada más tiene un efecto opioide de un 30%. Por eso tiene esa venta con mucha facilidad en las farmacias. Pero, escuchen, como todo, con ese 30% también tiene todos los efectos morfínicos. Ustedes cuando vayan a dar morfina, por ejemplo, normalmente el paciente está estreñido, no puede hacer pichi porque el esfínter de la uretra lo cierra y contrae el detrusor y el paciente quiere hacer pichi, tiene esa sensación de hacer pichi y no va a poder hacer pichi. Aumenta las presiones intravesicales, pero el paciente no puede orinar. Entonces, de igual modo, puede producir euforia y disforia, todo esto morfino. Escuchen bien. Euforia es cuando te sientes bien. Disforia cuando te sientes mal. Escuchen. El paciente cuando está con mucho dolor y tú le das morfina, el paciente comienza a tener euforia, se siente mucho mejor. Y eso lo van a ver ustedes en pacientes, pues supongamos pacientes que tengan cáncer. Ustedes saben que el 80% del cáncer, casi el 90%, es dolor. Y el paciente que tiene cáncer no le tiene miedo al cáncer, le tiene miedo al dolor. Al dolor. Por eso que ustedes tienen que tratar el dolor en cáncer muchas veces. Entonces ya sabemos que lo podemos usar podemos tratarlo de muchas formas. Entonces el paciente cuando tiene dolor, ustedes le dan morfina, se siente mucho mejor, le da apetito y come. En cambio, si yo les pongo morfina en estos momentos y ustedes no tienen dolor, va a haber disforia. Disforia. ¿Entendieron bien? Entonces, que puede ser adictivo, sí, y ese es algo que creo que hay, es una pregunta que siempre le va a hacer los familiares de los pacientes, cuando ustedes traten pacientes con cáncer y dirán, doctor, pero se va a volver tolerante, va a haber adicción. Pero la pregunta es, casi ya no hay adicción cuando hay pacientes con cáncer. Lo que sí va a producir estos fármacos, y casi no lo hemos conversado, es que es un inmunodepresor. Es un inmunodepresor los morfínicos. ¿Por qué? Porque la roseta leucocitaria
lo inhibe justamente a los leucocitos. Entonces, eso tienen que tenerlo en cassette. ¿Y esto por qué? Porque cada vez que yo vaya a usar un morfínico en un paciente por sí, que por ejemplo el cáncer, y es inmunodepresor, voy a aumentar su depresión inmunológica. Casé con eso. ¿Entendieron bien? Pregunta, doctor, porque está muy bonito tu exposición. Pregunta, porque esto lo vamos a usar bastante ustedes, doctores. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Buenas tardes. ¿Nada? ¿Me puedo escuchar? ¿Ah? ¿Te escucho? En el caso del dolor, del cólico, de las piedras en el riñón, ¿también se usa esto? Lo puedes usar, pero mire, escucha. ¿Te acuerdas que la otra vez que hablaba que cuando ustedes tienen, supongamos que este es el tubo de la uretra, de los uréteres, y por ahí está pasando el, la, el, el, la piedra. Le había dicho que supongamos que es el tubo, y acá está la piedra. Acá hay peristaltismo aumentado, y aquí hay liberaciones de prostaglandinas. Entonces, el mejor tratamiento es justamente darle relajantes musculares. Eso se usa. ¿Qué es lo que pasa, doctora, si yo uso morfina en un paciente? Pues, un cólico renal. Acuérdense que en la vejiga, supongo que esta es la vejiga, va a haber contracción del detrusor, va a haber contracción de los esfínteres de la uretra, y más importante, va a haber contracciones de los canales uretrales. Entonces, si le damos a un cólico, le va a calmar el dolor, porque lo que tiene el fármaco es que inhibe el dolor al 100%, pero va a producir más lesión. ¿Entendieron? Porque va a producir contracción de los uréteres. Y ahí está la piedrita. Entonces, ¿que le calma el dolor? Sí, el paciente está a decir, gracias, doctor, pero puede producir una hidronefrosis. Mucho cuidado con eso. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que en la vejiga el paciente no orina. Solo el paciente quiere orinar y no puede, y hay contracciones de los uréteres. Y eso tienen que tener en cuenta. Muy buena su pregunta, doctora. Porque ustedes saben como futuros médicos que no solamente es tratar el dolor, sino la causa. Si no, estaríamos mal como médicos. Pregunta, doctora, porque esto es importante. Hay muchas cosas que ustedes lo van a ver. Y es el momento que lo podemos conversar. O cuando sean residentes. Otra pregunta, doctores. Hasta acá, ¿se entendió todo entonces? Entonces no se quejen en el examen, ¿ah?
Gracias, doctores. Gracias a usted, doctor.